estas reformas políticas, porque nosotros hoy como políticos tenemos que estar observando un fenómeno que es francamente desalentador, y es que muchos ciudadanos no se sienten representados por los políticos, que muchos ciudadanos sienten que los políticos vienen al Congreso a no hacer nada. Y esa señal de desconfianza tiene que ser entendida como un mensaje de que se necesitan cambios, que se necesitan transformaciones. Yo muchas veces he dicho que creo que la lista cerrada puede servir, y puede servir porque hace responsables a los partidos de los elementos que los integran. Uno no puede decir que hubo corrupción en un partido X porque fulanito de tal es corrupto, y la responsabilidad entonces es del fulanito de tal, como si los partidos no se debieran hacer íntegramente responsables. Y claro que si uno lo ve desde el punto de vista de quienes quieren ser elegidos, pues es mejor tener listas abiertas. Pero cuando uno lo ve desde el punto de vista de quienes eligen, mirar 1000 candidatos a Congreso, pues es absolutamente ridículo, porque nadie puede estudiar ni puede conocer 1000 personas para decidir por quién votar. Las listas cerradas son un elemento que Colombia tiene que seguir considerando, pero aquí no nos pueden decir que las listas cerradas iban a funcionar cuando estábamos trasladando el problema a unas elecciones previas, donde íbamos a ver el mismo montaje de corrupción y de utilización de recursos y de todo lo que ya se conoce, simplemente que le iba a costar al Estado el doble, porque entonces en las famosas consultas previas, pues todos los politiqueros movían la plata, volvíamos a comprar las elecciones y volvía a quedar en lo mismo, para que después hiciéramos unas elecciones con las famosas listas cerradas. Ahí no había listas cerradas, queridos congresistas. Ahí lo que había era un engaño de listas cerradas. Las listas cerradas implican una responsabilidad de los partidos de escoger gente que sea capaz de representarlos. Y por supuesto que si se equivocan en quienes ponen, pues fracasan. Porque no va a haber quien vote por ellos. Pero decir que la solución era hacer 2 elecciones en vez de una, pues francamente eso era ridículo. Pero las listas cerradas tenían un elemento que para mí era fundamental, que era lograr la paridad de la representación femenina, que por lo menos un tiempo tiene que darse para que la gente se acostumbre a que las mujeres estén. Pero eso tampoco estaba en la reforma política, porque lo que dijeron es que los que teníamos los curules actualmente íbamos a quedar fijos en nuestros puestos por 1 o 2 elecciones. Imagínese el mecanismo tan antidemocrático. Mejor dicho, pasábamos de tener 2 ojos a tener como 8. Y después vaya y mire los dientes de la reforma. Qué sonrisa tan miedosa. Ni sonrisa de Drácula, porque eso era un diente aquí y otro por allá. Que la financiación estatal de las campañas. Y la frase suena bonita, porque entonces usted dice todo el mundo con los mismos recursos, pero como todo, el diablo está en los detalles. ¿Quién iba a tener la plata del Estado? ¿Los partidos grandes para que los que son pequeños no puedan crecer? ¿Los partidos pequeños en detrimento de los partidos grandes? ¿Los que ya están elegidos en detrimento de los que quieren ser elegidos? ¿O los que no están elegidos en detrimento de quienes están elegidos? Es que ahí no había una solución fácil y uno no puede llamarse equívocos. Y yo lo comparo con lo siguiente: ¿qué tal que dijéramos que los medios de comunicación ahora solo podrán tener pauta estatal? Usted dirá, qué maravilla. ¿Y entonces en qué queda la independencia crítica de los medios de comunicación frente al gobierno? ¿Y en qué queda la independencia crítica de los partidos cuando es el gobierno el que va a asignar los recursos para hacer la política? Si es que una diferencia de una semana en cuando se entreguen los recursos puede afectar unas elecciones, o que pase, como ha pasado muchas veces, que los recursos llegan después de elecciones y no antes, con los famosos anticipos. Es decir, íbamos a permitir que los gobiernos de turno decidieran quiénes pueden ser congresistas en este país. Nada más antidemocrático. Pero además nada más antidemocrático que decirle a los ciudadanos que cuando quieren participar en la elección de un senador no pueden hacerlo, y que si los paneleros quieren elegir un senador panelero, no pueden darle plata a los paneleros porque ese senador tiene que ser financiado por el Estado.
o que si los transportadores quieren un senador para los transportadores, no puedan participar activamente consiguiéndole recursos entre todos los transportadores. Es que de eso se trata la democracia. De eso se trata la democracia. Hay unos que se echan un discurso aquí diciendo que es que los que le recibimos plata al sector privado tenemos la conciencia vendida. Yo no sé cuánto será que vale la conciencia de ellos. Yo les digo una cosa, en Colombia no habría recursos ni en el mundo entero para comprarme mi conciencia. Yo voto por lo que le considero le sirve a Colombia. Y que me dé plata un sector u otro sector no hace que yo me vuelva esclava de ese sector. Parece que es una manera muy mezquina de entender la política. Y que le digan a uno que además tiene impedimento para hablar sobre los sectores que lo apoyan a uno. Yo he venido trabajando con el sector panelero y entonces porque un sector panelero me quiera dar recursos a mí, entonces yo ya no puedo hablar del sector panelero porque más o menos soy una corrupta. Me parece que eso es totalmente equivocado y desdice del quehacer político, que es el quehacer de trabajar con la ciudadanía, y que la ciudadanía cuando lo quiere apoyar a uno, pues lo apoya con votos y lo apoya con una modesta contribución a su campaña. Yo creo que ese no es el problema. El problema de la plata en la política no son los sectores que legítimamente hacen donaciones a los políticos, son los contratos que se hacen por debajo de la mesa con coimas que nunca aparecen en la contabilidad de los políticos. Yo me aterro que todo el mundo dice, sí, la financiación corrupta de los políticos se da a través de los contratistas, que nunca están en las contabilidades. Por eso hay que buscar la financiación estatal, por Dios. Además de la financiación estatal, los políticos corruptos tendrían la financiación ilegal que nunca entra en sus contabilidades. No busquemos soluciones para problemas que no existen. Los problemas de la financiación ilegal se refieren a que falta auditoría de la plata que se gasta en las campañas, en que se deberían contabilizar las vallas, las cuñas, para uno saber realmente cuánto es que están gastando, las reuniones, los volantes. Todo eso debiera contabilizarse para ver realmente qué se está gastando una persona en una campaña política. Pero lo más antipático de esta reforma, los otros ojos o patas que tenía por ahí colgadas, era el deseo de limitar el derecho ciudadano de participar en la política. Eso de decirnos que uno tenía que pertenecer a un partido político con yo no sé cuántos meses de antelación para poder participar en un certamen electoral. Entonces, si yo como senadora del Centro Democrático hoy tratara de convencer un Mario Hernández, como quisimos hacerlo, para que participara, nos dicen, no, él no puede ir a una consulta del partido porque tendría que estar inscrito en el partido un año antes de que se inscriba la posibilidad de las consultas. Es decir, eso era tratar de generarle limitaciones de entrada a los colombianos que quieren participar en la política. Pero además de eso, la reforma política tenía un enorme deseo de destruir los partidos que hoy existen, con una proliferación que estamos viendo de partidos políticos unipersonales, que entre otras cosas, señor ministro, generan un problema de los tiempos en el Congreso. Ayer en la moción de censura, el pacto histórico que está convertido en ¿cuántos partidos? 5 o 6. Entonces tiene el mismo tiempo de intervención que el Centro Democrático con 13 senadores. Cada senador con su propio partido político puede hablar lo mismo que habla un partido con 13 senadores. ¿Cuál es la equidad en esa representación política? Porque entonces más bien que cada uno tenga su partido y entonces cada uno habla a nombre y a título personal y nos quedamos aquí a vivir. Esta desmembración de los partidos y este intento que había aquí de destruir los partidos políticos existentes para poder hacer nuevamente otro pacto histórico que lograra recoger a todos los mini partidos era francamente muy antidemocrática. Porque hay que ser claros, la democracia funciona si hay partidos políticos. Los partidos políticos son el resumen de las posiciones políticas. Yo me acuerdo cuando Colombia llegó a tener 76 partidos políticos. Eso es imposible. Eso no es serio. ¿Dónde puede haber 76 ideologías? Es que ni se le ocurre a uno ideologías distintas.
Los partidos políticos son para que el ciudadano, que finalmente debiera ser a quien le interesa o por quien debiera importar estas reformas, lo que necesita es poder entender quién está diciendo blanco, quién está diciendo negro, quién está diciendo gris y quién está diciendo rojo. Pero no puede ser que cada senador represente una ideología política distinta, porque entonces ahí lo que hay es que no hay ideologías, hay posiciones personalistas que no le sirven a la democracia. Y eso lo veíamos en el tema de las coaliciones, en el tema de los umbrales, en el tema del transfugismo. Aquí lo que había era un intento muy solapado de destruir los partidos políticos para poder hacer un gran pacto histórico con las mieles del poder. Llamémoslo por su nombre. Yo celebro que el señor presidente, senador Benedetti, el señor presidente Petro haya decidido apoyar la proposición de archivo que tenían los partidos de oposición. Fíjese, el presidente Petro terminó apoyando la iniciativa de la oposición de Cambio Radical y del Centro Democrático de archivar esta nefasta, politiquera y monstruosa reforma política. Me preguntaba ya cómo se sentirán quienes firmaron la ponencia. Ahí miraba yo las firmas de los ponentes y la acción ayer desesperada de la senadora María José Pizarro y del senador Alexander López para salvar la reforma política desesperadamente. Y amanecimos hoy con que el partido del pacto histórico, que no es partido, el pacto histórico no radicó la reforma, no la modificó, no le hizo la ponencia. Mejor dicho, no crearon la reforma política. Sí se queda uno con la duda de cómo es que tienen tantos hijos que no crían.